de predicar. Y el sermón de hoy es un poco extenso. Hemos dejado mi libro favorito, que es el libro de Tito, para empezar con este nuevo libro, mi nuevo libro favorito, que es Primero de Samuel. Y yo les pido que hoy que empezamos esta serie en Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, puedan estar tan comprometidos como yo en buscar la voluntad de Dios a través de este libro. Este libro, el libro de Samuel, de hecho, no es ningún primer libro porque en las Biblias originales, digamos, en los tomos originales es un solo pergamino y solo hay un Samuel. Lo que sucede es que, sí, el tomo era solo uno, pero cuando lo colocaron en rollos no cabía en uno solo y hicieron dos tomos. Y por eso hay primero de Samuel y segundo de Samuel, no por otra cosa. Y pues nadie sabe quién escribió Samuel realmente, pero a lo largo del capítulo, del libro, vamos a intentar descubrir cuáles son las intenciones del autor para revelarnos estas bellas historias. Y hoy vamos a empezar con la historia de Ana en este primer sermón de esta serie. Y quiero empezar con una pequeña reflexión. No todas las batallas se libran en los campos visibles. Algunas guerras se pelean en silencio, dentro del alma, lejos del bullicio, sin aplausos, sin testigos. Hay sufrimientos que no tienen nombre, pero que habitan cada día en el cuerpo de quienes los cargan. Hay lágrimas que nadie ve, y hay preguntas que uno solo se atreve a hacer en la noche, cuando las dudas nos asaltan. ¿Me ha olvidado Dios? ¿Tiene sentido orar cuando todo sigue igual? ¿Qué hago cuando incluso los que deberían consolarme no me entienden? En este libro de Samuel hablaremos sobre el desarrollo de la nación de Israel a través de grandes hombres de peso como lo son Saúl, David, Samuel. Pero en esta hora solamente meditaremos en una mujer y su dolor personal. Esta es la historia de Ana. Acompáñenme en la lectura, versículos 1 y 2. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Su, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no las tenía. Y esta historia no empieza con Ana, empieza con Elcana, su esposo. En nuestro texto se mencionan algunos de sus ancestros. Yo quiero que miren los ancestros que tiene Elcana. Y en Primero de Crónicas, capítulo 6, dice que el padre de Elcana era Jeroam, y su abuelo era Elief, y su bisabuelo era Toa, y su tatarabuelo era Sufu de Efrata. En el libro de Primero de Crónicas podemos encontrar los ancestros de Elcana, y Elcana era hijo de Coat. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Coat. Y Coat era hijo de Leví, hijo de Israel. Esto quiere decir que Elcana era un levita. Y esto hacía automáticamente que pensemos en Elcana como uno de los hombres de Dios apartados para el servicio espiritual. No sé si ustedes recuerdan, pero según Números 3, Leví tuvo 3 hijos. Leví tuvo a Gersón, Coat y Merari. Y Coat tuvo 4 hijos: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y Amram, hijo de Coat, viene Moisés. Moisés es hijo de Amram y Aarón también es hijo de Amram. Esto significa que ellos son los sacerdotes. Pero Elcana no era hijo de Amram ni hijo de Aarón, era hijo de Izhar. En resumen, todos los sacerdotes eran levitas, coatitas, pero hijos de Amram. Y Elcana era levita, coatita, pero no era hijo de Amram, sino de Izhar. ¿Qué quiero decir? Que la familia de Elcana no era una familia sacerdotal, era una familia levita solamente. Los coatitas no eran aarónicos,
¿Qué hacían los coatitas? Yo no sé si ustedes recuerdan qué hacían los coatitas, que no eran hijos de Aarón. Acompáñenme a Números, capítulo 3, versículo 29 al 31. Números 3, 29, 31 dice: las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. De esta manera, aunque el Cana no era sacerdote, ni de la familia sacerdotal, el hecho de ser coatita lo hacía estar a cargo, además de la enseñanza de la palabra, como era todos los levitas, debía estar el cuidado del transporte, del cuidado y el transporte de los objetos sagrados del tabernáculo, como el arca del pacto, el altar del incienso, la mesa de los panes y el candelabro. Y no tenían autorización de ministrar en el santuario en el lugar santísimo. De hecho, tampoco se les permitía agarrar los utensilios solo así. Los sacerdotes debían cubrir los utensilios y solamente cuando estuvieran cubiertos los coatitas podían entrar y agarrarlos. El Señor dice que si ellos miraban los instrumentos del santuario desnudos, ellos morirían. Sin embargo, esto no quita la excelencia del servicio de los coatitas. Y el Cana era coatita. Nuestro texto de 1 de Samuel dice que el Cana era también de Rataim, de Sofín, en el monte de Efraín, y que era efrateo. Bueno, el Cana no era efraimita. El Cana vivía en Efraín, en el monte de Efraín. Y Efraín era una región montañosa. Y su origen era efrateo. No sé si ustedes recuerdan de Efrata. Efrata es Belén. De modo que el Cana nació en Belén y ahora vivía en las montañas de Efraín. Y el Cana tenía 2 esposas. Pero primero quiero recordarles algo, que Israel vivía en una época de mucha decadencia moral. Como veremos en los siguientes sermones, incluso Elí, el sumo sacerdote, y sus hijos, que eran también sacerdotes, no eran precisamente ejemplos de devoción, pero tampoco eran el resto de autoridades espirituales de ese entonces. Estamos hablando del final de los jueces. 1 de Samuel es el capítulo después de Jueces. De hecho, Elí parece que es contemporáneo de Sansón. Así que estamos en esa época. Una frase que se repite en el libro de los Jueces es: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa frase refleja tanto la vida de los israelitas como de los levitas y de los sacerdotes. Recordemos la forma que termina el libro de los Jueces. Yo no sé si ustedes han leído el libro de los Jueces, pero las últimas 2 historias de Jueces son bastante desagradables. Y las 2 involucran a Efraín y las 2 involucran a Leví. En una historia tenemos un levita que es tomado para hacer sacrificios de un dios pagano en la tierra de Dan. Y en la otra, un levita tiene una concubina, hermanos, una concubina, no tiene su esposa, una concubina, y matan a la concubina. Y él, no sé si recuerdan la historia, pero con el cuerpo lo parte el cuerpo, hermanos, parte el cuerpo en pedazos y lo envía a cada tribu. Imaginen la decadencia moral de los levitas y en general de todo el pueblo de Israel. Ahora podemos entender por qué el Cana tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Contrario a lo que muchos piensan, sin embargo, en el Antiguo Testamento era muy poco común tener más de una esposa, por una simple razón: el dinero. Casi solamente los ricos y las autoridades tenían más de una esposa. Sin embargo, como bien lo señala nuestro Señor Jesucristo, por la dureza de nuestro corazón, Moisés tuvo que regular los pecados conyugales. Y la ley mosaica
No lo aprobaba, pero sí lo regulaba. Como tampoco aprueba el asesinato, pero sin embargo, regula las penas que deben pagar los asesinos. Así también Dios establece responsabilidades para que tienen dos o tres o más esposas. Deuteronomio 21:10. Acompáñeme y deme un descanso para tomar agua. Éxodo 21:10. Si un hombre tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Aquí la Biblia no está diciendo cualquiera que quiera tener dos mujeres la puede tener. No está diciendo, si alguien se atreve a vivir en bigamia, que no se atreva tampoco a dejarla desamparada, ni en su alimento, ni en su vestido, ni en las relaciones conyugales. Deuteronomio 21, acompáñame a Deuteronomio 21:15. Deuteronomio 21, gracias. 21:15. Si un hombre tuviere dos mujeres, escuchen esto, la una amada y la otra aborrecida, la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito hubiera sido de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura a la hija de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Gracias. Entonces, la Biblia no está diciendo, ustedes pueden tener dos mujeres. No, la Biblia está diciendo, si ustedes se atreven a tener dos mujeres, cúmplanle a su mujer y a la otra que tomaron por mujer. Y si te atreven a tener hijos con ellas, cúmplanle a los hijos. Y si tienen hijos con la que no les gustaba, la que no querían, y si tiene un primogénito, le dan y le dan el doble de primogenitura. La ley de Dios no aprueba la poligamia, pero contempla el hecho de que muchos pecarán de polígamos. Al respecto, el Señor dice que cada uno debe hacerse cargo. Y el Cana, en su pecado, tomó para sí dos mujeres, y a las dos debía sustentarlas. Debía responsabilizarse de su pecado. El Cana debía asumir a sus dos mujeres, Ana y Penina. El autor también señala que Ana no tenía hijos y que Penina sí los tenía. Esto nos sugiere, junto con el texto de Deuteronomio, que el Cana originalmente se casó primero con Ana, y que Ana, como no pudo darle hijos, se casó con Penina. Eso sugiere este amor que se presenta aquí. Como lo dice, bueno, y este es el contexto. Ese es el contexto. El contexto es Ana no tiene hijos, probablemente sea la primera mujer. Y el Cana, al querer tener hijos, toma a Penina. Y ahora hay un conflicto. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Entonces el Cana tomaba a su familia, sus dos mujeres y los hijos que tenía con Penina e iban a Silo. En este tiempo no existía el templo, el de piedra, existía el tabernáculo, que era una gran tienda. Y este estaba en Silo, Silo de Efraín. Recuerden que en la mañana dijimos que Efraín era valioso para Dios. Por esto, porque Silo estaba en Efraín. Silo significa lugar de reposo. Cuando Josué conquistaba la tierra prometida, decidió que en Silo de Efraín estuviera el tabernáculo según Josué 1:8. ¿Por qué? Porque Efraín es el centro de Israel. Entonces pensó Josué, ahí van a poder ir a adorar todas las familias. Y Silo estaba a 50 kilómetros al norte de Rataim Sofín de Efraín. Este era un viaje bastante largo para una familia,
pero el Cana lo hacía. Yo sé que la bigamia es algo grave, eso lo estoy diciendo yo. Yo sé que la bigamia es algo grave, pero tratemos de entender a Elcana como devoto a Dios y al mismo tiempo fornicario. Elcana subía con su familia y todos se iban. Y esos 50 kilómetros lo hacían para llegar al tabernáculo de Dios a adorar. Y Elcana le daba todas sus cosas a todos sus hijos y a sus esposas para adorar de forma excelente a Jehová. Y uno se pregunta, ¿cómo un hombre tan devoto por el Señor es un hombre polígamo en medio de una generación corrupta, como lo demuestran los últimos capítulos de Jueces, donde incluso los levitas se ven envueltos en idolatría, inmoralidad? Elcana sobresale como un hombre que aún subía fielmente cada año a adorar al Señor en Silo. Aunque tenía 2 esposas, práctica que genera, por supuesto, desagrado, su corazón no estaba apartado de Dios. La poligamia no necesariamente era vista como algo reprochable en su tiempo. Era parte de esa cultura deformada, pecaminosa por generaciones que había perdido la visión del matrimonio. Y muchas veces los seres humanos participamos de estructuras normalizadas por el entorno, aunque contrarias a la voluntad de Dios, y nos resultan invisibles precisamente porque las hemos heredado como costumbre y no como convicción. Entendamos a Elcana. Elcana era un hombre devoto, pero en una cultura de corrupción para él era algo normal tener 2 mujeres. Y eso nos pasa también a nosotros. Nosotros también vivimos en una cultura corrupta y muchas veces tenemos prácticas que no agradan al Señor, y aún así yo puedo decir y preguntarles, ¿ustedes aman al Señor? Y me dirán que sí aman al Señor, aunque para otros es evidente que siguen amarrados a ciertos pecados. Este es un punto de reflexión. Aquí hay una verdad incómoda. Podemos ser sinceros en nuestra devoción y al mismo tiempo estar ciegos en otras áreas. La ignorancia no siempre nace de la rebeldía, sino de una falta de enseñanza fiel o de una conciencia debilitada por el entorno. Elcana, como muchos creyentes hoy, mostraba una fe viva en su adoración, pero también una vida familiar marcada por los efectos de una cultura decadente. Esto no lo convertía en un hombre impío, sino un pecador necesitado de la luz como todos nosotros. La Biblia no nos dice aquí que Elcana cometió ese pecado, ya se arrepintió y ahora pues la ley lo obligaba a tener a sus 2 mujeres. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenía la suficiente luz para guiar a su familia a ofrecer sacrificios todos los años. Y dado que el tabernáculo había quedado fijo ya por siglos en Silo, la función de los coatitas y Elcana ya no existía. Los coatitas debían llevar los instrumentos, pero el tabernáculo se había quedado fijo, casi fijo en Silo. Así que Elcana ya solo tenía función de maestro y juez en su residencia. Así que prácticamente Elcana subía como un civil a adorar como otro israelita más. Y aquí dice que subía todos los años. ¿Cuántas veces al año? No sabemos, pero todos los años. En Israel había 3 fiestas obligatorias anuales: la Pascua, la fiesta de las semanas, también conocida como Pentecostés, y la fiesta de tabernáculos. Puede ser entonces que Elcana subiera todos los años en cada fiesta o en una sola fiesta, no lo sabemos. Lo que sí sabemos y que resalta el Señor es que Elcana llevaba sus respectivos sacrificios para adorar con el sacerdote. En ese tiempo Elí era el sumo sacerdote y tenía sus hijos sacerdotes llamados Ofni y Fines. Y yo quiero que se les queden esos nombres, porque en el libro de Samuel serán importantes.
Como todos los sacerdotes, Elí, Ofni y Fines también eran coatitas, como Elcana, pero coatitas descendientes de Aarón. Aarón tuvo 4 hijos. Los primeros eran Nadab y Abiú, y si ustedes recuerdan, murieron cuando entregaron fuego extraño al Señor. Y todos los sacerdotes venían desde Eleazar e Itamar. Importantes también que se les quede. Todos los sacerdotes venían de Aarón, de sus 2 hijos, Itamar y Eleazar. La Biblia no lo dice literalmente, pero Elí y sus hijos venían de Itamar. Así Elcana, levita de la familia coatita, sube con su familia a ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, bajo la administración de Elí, Ofni y Fines. Seguimos leyendo versículo 4 al 8. Y cuando llegaba el día del Cana, ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, conforme al texto de Éxodo 21 y el texto de Deuteronomio 21, Elcana cuidaba de sus 2 mujeres. Según el espíritu de la ley, daba a Penina un buen pedazo y a los hijos de Penina buenos pedazos, buenos animales, pero a Ana la amaba. Ella era su más grande anhelo. Por eso, y aunado a su desgracia, le daba una mejor porción. Naturalmente, había un conflicto entre las 2 mujeres. La experiencia de las matriarcas lo atestiguaban. Las rencillas de Agar con Sara y de Lea con Raquel. Tener 2 mujeres no solo era malo porque es pecado, sino que es malo porque es prácticamente inviable. ¿A quién va a amar más? Tal como Agar y Lea, al no ser mujeres amadas, las mujeres amadas que debieron ser, igualmente Penina creció con resentimiento y enojaba a Ana por el hecho de que a ella sí le había sido dada la bendición de tener hijos e hijas. De alguna forma podemos decir que a pesar de la desgracia de la bigamia, Dios había bendecido a Penina con hijos. Sin embargo, esa bendición había sido restringida para Ana y la actitud de Penina no ayudaba nada. Cada año Penina la irritaba y la entristecía y Ana lloraba. La relación entre Ana y Penina era tensa y dolorosa. Aunque Penina tenía hijos y vivía a la sombra del amor que Elcana tenía por Ana, lo que probablemente alimentaban sus celos y la llevaba a provocarla con crueldad. Ana, por su parte, cargaba con la vergüenza cultural de la esterilidad y el constante dolor de las burlas de su rival, lo que la hacía una mujer herida y humillada. Elcana veía esta situación y trataba de hacer algo entre ellas. La Biblia no nos dice si Elcana seguía ciego ante su pecado de la bigamia o si ya se había arrepentido y ahora tenía que mantenerlas. Por lo menos cumplía con la sanción del pecado de cuidar de ambas. Así obligaba a Penina con los deberes que tenía con ella. Y se acerca con Ana y le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido su corazón? Elcana, estoy seguro que sí sabía cuál era el problema de Ana. Sin embargo, podemos ver que él estaba al tanto del comportamiento y sentimientos de su esposa. Elcana la amaba genuinamente, pero podemos ver su incapacidad para entender plena y completamente los sentimientos de Ana. Elcana, en su ternura, busca consolar a Ana con palabras que brotan del amor y le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Y eso para algunos puede sonar muy arrogante, diciéndole: ¿no te soy yo suficiente?
Pero en un sentido bíblico, Elcana tenía razón. Su devoción hacia Ana era real y su intento de afirmarla era verdadero. El amor matrimonial es, según el diseño de Dios, está llamado a ser el vínculo más fuerte en la tierra, incluso más que el amor hacia los hijos. En Génesis 2:24, Dios le dice al hombre que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta bendición y deber no lo tienen los padres con los hijos. Esta unidad profunda no se logra simplemente con la convivencia, ni con convivir, ni con dormir en la misma cama. Esto se logra con una devoción del uno con el otro. Los hijos son fruto y bendición del matrimonio, pero no son el fundamento de un matrimonio. El amor conyugal, en cambio, permanece. En ese sentido, Elcana no se equivoca al recordarle a Ana que su relación con ella vale más que 10 hijos. Él estaba defendiendo una verdad bíblica, aunque en aquel momento ella no pudiera recibirla por el dolor. Los matrimonios, sin embargo, deben aprender que su amor no depende de los hijos, sino del pacto que han hecho delante de Dios. Sin embargo, esas mismas palabras que Elcana le dice a su mujer revelan los límites del consuelo humano. Por más sincero que sea el afecto de una persona, ningún ser humano puede penetrar por completo en el abismo del dolor ajeno. Ni siquiera Sara, ni Raquel, ni Rebeca podrían jamás comprender el dolor de Ana, y aunque todos eran estériles, porque ellas lo conocían y lo habían vivido, pero el sufrimiento humano es así. Puede ser compartido en esencia, pero siempre es único en su intensidad. Nos entendemos en nuestros dolores, pero nunca plena y completamente. Elcana comprende que Ana no tiene hijos, y Elcana tampoco tiene hijos de Ana. Pero no es el mismo dolor. Elcana no comprende que el sufrimiento de Ana no es solamente una tristeza personal, sino de una herida profunda en su feminidad, su fe y su lugar en la comunidad del pacto. Así es el amor humano, el amor de Elcana, hermoso el amor de Elcana, pero incompleto. Deseoso de sanar, pero ciego ante muchas cosas. En esos momentos de incomprensión y de aislamiento espiritual, Ana solo tiene una opción: buscar a Dios. Versículos 9 y 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En este tiempo toda la familia del Elcana estaba en Silo y estaban comiendo y bebiendo, y al terminar de comer y beber, Ana fue al templo, dice acá, y que Elcana estaba a la par de la columna del templo. Y espero que ustedes estén poniendo atención, porque no había templo. Pero lo que había sucedido, bueno, para empezar, la palabra utilizada ahí, templo, es heikal, que puede ser traducida como templo o como santuario. Y además habían columnas, no las grandes columnas con grandes basas del templo, columnas chiquitas, solo para sostener el tabernáculo de Silo ya durante varios siglos para este entonces. Y ahí estaba Ana, y ahí estaba Elí también, con una silla a la par de la columna del tabernáculo. Y Ana aún hizo lo único que alguien puede hacer en momentos de aflicción y soledad espiritual: derramar su corazón delante de Jehová con llanto y presentarle su amargura. Ana se encuentra en su momento más vulnerable, su momento más humilde,
cuando no hay otra salida ni otro camino que dirigirse hacia arriba, al Dios de los cielos. Ana no está simplemente triste, su alma está desgarrada. La esterilidad, la humillación de Penina, la incomprensión de su esposo y el aparente silencio de Dios la han llevado al límite, pero ese límite lo convierte en un altar. Ana no reprime su dolor ni lo disfraza como muchos de nosotros solemos hacer. Lo lleva directamente al Señor. Y en lugar de endurecerse y amargarse, el dolor la empuja a Dios. Esta escena nos enseña que la verdadera oración no siempre es elocuente, pero sí es honesta. Dios no necesita frases compuestas ni una gran teología. El Señor no necesita palabras recatadas, sino corazones quebrantados que saben dónde postrarse. Y Ana sabía dónde postrarse, en el tabernáculo de Dios. Versículo 11. Y Ana hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana hace un voto delante de Jehová. El voto, por cierto, es legítimo tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Un voto es un acto voluntario, solemne y religioso, en el que una persona se consagra o promete algo legítimo a Dios, con el propósito de obedecerle y glorificarle. Lamentablemente, hermanos, déjenme decirles que la reverencia al voto se ha perdido hoy. Muchos hacen votos al Señor con ligereza de palabras, como si fueran promesas vacías lanzadas al viento en momentos de apuro, sin intención de cumplirlas ni temor de fallar. Otros, en cambio, viven sin nunca hacer un voto delante del Señor. Y no es que sea obligatorio, pero el problema es que están convencidos de que a Dios no le interesan sus compromisos, que no espera nada de ellos o que es demasiado alto y distante para anotar sus resoluciones. Pero Ana no conoce de distancias, solo conoce a un Dios poderoso. Hace un voto con el corazón sincero y quebrantado. Ella no negocia con el Señor, ella se consagra al Señor. Su voto no busca manipular al Señor, sino entregarse por completo a su voluntad, confiando que el Señor sí escucha y sí responde, y sí se deleita en corazones íntegros que hacen pactos, no para recibir, sino para rendirse. El voto se sujeta a la soberanía de Dios, tanto que al punto de cambiar la propia vida si Dios responde afirmativamente. Ana hizo un voto a Jehová: si me concedes la dicha y la bendición de tener un varón, yo te lo dedicaré toda la vida. El lenguaje de Ana muestra la completa rendición que tiene a la soberanía de Dios. Señor, mira lo que soy. Acuérdate de mí. No olvides a tu sierva. Mira mi aflicción. Ana sabe que no está en posición de reclamar, solo de clamar por misericordia. Ana dedicaría a su hijo completamente. Y esto no es del todo extraño, considerando que Elcana era levita, y a pesar de ser coatita y que el tabernáculo ya había quedado en un lugar en Silo, igualmente podía trabajar apoyando en el templo. Como era coatita, el hijo de Ana podría acceder al templo para ayudar a los sacerdotes. Pero Ana no solo lo dejaría en el templo para apoyar, también hace sobre él un voto, dice acá, de no pasar navaja sobre su cabello. Esto es un voto nazareo. El voto nazareo era una consagración todavía más grande. De hecho, el apóstol Pablo y algunos cristianos hicieron todavía votos nazareos.
eran temporales y hay otros permanentes como Sansón. Según número 6, las implicaciones del voto nazareo eran la abstinencia total y permanente del vino, de la sidra, del vinagre de vino, del vinagre de sidra, del licor de uvas frescas, de uvas secas, nada de la vid, ni las pepitas ni las cáscaras. Así dice literalmente. Dice literalmente número 6. Además debían dejar crecer su cabello sin cortarlo y no se podía acercar en ninguna persona muerta porque eran apartados a Dios. Versículos 12 y 14. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Como veremos más adelante en otros sermones, Elí no resaltaba precisamente por ser el más pastoral, ni por su devoción a Dios. Esto se nota en el comentario que le hace Ana. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Este murmullo que hacía Ana orando hacía que Elí lo interpretara como el balbuceo de un ebrio. A Ana le irritaban los comentarios de Penina, pero ha orado y los malos comentarios no le hacen más daño, ni siquiera el comentario que venía de la autoridad del sumo sacerdote. Por eso Ana le responde, versículo 15 y 16, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana, lejos de contestarle indebidamente, le explica cuál es su condición espiritual. Dice: he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que cuando oramos derramamos nuestra alma? Como quien no tiene nada que hacer más que decirle: Señor, esto es todo lo que soy. Ana no minimiza su situación, ni la esconde. Soy una mujer atribulada. Podemos entender de estas palabras la maravillosa verdad de que la oración es el desahogo del corazón delante de un Dios que escucha. Ana le pide a Elí que no la confunda con una mujer impía. Literalmente le dice, eso no lo dice aquí, pero eso es lo que dice literalmente el hebreo: no me confundas con una hija de Belial, con una hija del demonio. Esto tuvo que causar un impacto en Elí. Esta expresión se les quedó: hijo de Belial. Lo vamos a guardar para el siguiente sermón. Elí tuvo que haber sentido en el corazón esas palabras. Salvemos esto. Ana no se lo dijo como una falta de respeto. Versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Elí se dio por satisfecho con la respuesta de Ana. Le da la bendición de los sacerdotes, y la despide. Ana responde recibiendo esa gracia y pidiéndole tanto más. Ana se retira, come, y la tristeza ya no estaba. Su tristeza no desapareció porque recibió lo que pidió, ni porque estuviera infaliblemente segura que recibiría su petición. Ana no estaba triste porque confió que Dios la había escuchado. Solo por eso. Ana vuelve a comer, se encuentra con la vida cotidiana, pero ya no es presa de la aflicción, ya no es la misma. Ha dejado todas sus cargas en Dios. Versículo 19 y 20. Y levantándose de mañana,
adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ana termina su jornada y al día siguiente se levanta la familia y vuelven a adorar. Esto significa que el peregrinaje de Elcana y su familia ahí en Silo no era una visita rápida, no era solamente un trámite. Si fue para la Pascua, se tuvieron que quedar por lo menos una semana. Si fue por tabernáculos, por lo menos una semana más un día de asamblea solemne. Si fue para Pentecostés, poco más de un día. También es notable mencionar que Elcana aceptó el voto de Ana. Y ustedes me dirán, aquí no dice que Elcana aceptó el voto de Ana. Pero Números 30 se nos dice que si el marido escucha el voto de su esposa y no está de acuerdo, puede anularlo. Eso dice Números 30. Pero Elcana quería tener hijos con Ana. Entonces no dijo nada. Al regresar a su casa, Elcana cumplió con sus deberes conyugales, a pesar de ser bígamo, porque eso lo dice Éxodo 21, y el Señor se agradó de esa relación conyugal. Pasaron los meses de embarazo y nació un varón, y su nombre fue Samuel. Con la explicación, por cuanto lo pedí a Jehová. Vamos con la última parte, 21 al 27. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. En la siguiente ocasión que Elcana y su familia fueron a Silo, Ana no fue porque Samuel ya estaba en los planes, que lo llevaría al tabernáculo solamente cuando fuera destetado y no antes. Eso es bastante obvio. Los bebés solamente pueden comer los alimentos de su madre hasta cierta edad. Sin embargo, el versículo 21 nos dice que Elcana sí bajó a pagar el voto de Ana por Samuel. Es decir, que él sí aprobó el voto de Ana. No sin antes aprobar que Ana se quedara, para que cuando Ana regresara con el muchacho, ya pudiera dejarlo trabajando en el tabernáculo. Dice, solamente que cumpla su palabra a Jehová. Es decir, que cumpla lo que el Señor le prometió. Cumplirle a Dios cuando todo va bien es fácil, pero cuando todo va mal, son las formas de devoción. Por la época, el destete era a los 4 años, más o menos. Ana esperó que se cumplieran esos 3, 4 años, y finalmente llega el tiempo y toma 3 becerros, un efa de harina
y una vasija de vino para ofrendar a Dios por Samuel. Si pensaban que Elcana era un hombre pobre, definitivamente no lo era. ¿Cuántos de nosotros tenemos 3 becerros? Pueden decir, pues somos personas de actividad ganadera. Intenten comprar un becerro solamente. 3 becerros para matarlo, solo para matarlo. Por eso les costaba hacer las ofrendas, y estaban criando un animal para matarlo. Pero Ana dio 3 becerros, un efa de harina, una porción de harina, y una vasija de vino por Samuel. Las ofrendas de Ana, si se dan cuenta, van más allá del mínimo requerido. Si bien el nazareato no exigía una ofrenda inicial, sí exigía ofrendas para terminarlo. Y las ofrendas que dio Ana iban más allá del deber. El holocausto representaba la entrega total y absoluta a Dios. La ofrenda vegetal representaba la gratitud y el reconocimiento. Y la libación de vino representaba la alegría y el gozo. No me da tiempo de explicar cada uno de los sacrificios. Lo explicaremos cuando estudiemos Levítico. Sin embargo, esta fue la actitud con la que Ana llevó a Samuel delante de Dios. Un holocausto porque ella se abandonó en sus manos. Un efa porque estaba agradecida. Y una libación de vino porque estaba gozosa. Ana ya no estaba triste. Ella sabe que Dios no le debe nada y aún así Él le ha dado todo. Al llegar, Ana le recuerda al sacerdote que él había estado presente cuando ella oró con angustia y ahora testifica delante de él la oración respondida. Con reverencia, Ana consagra a su hijo para toda la vida al servicio del Señor. La frase que dice ahí, yo lo dedico a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, refleja la total entrega, no solo como un cumplimiento legal de su voto, sino como la máxima forma de fe y adoración. Y el texto concluye con una frase hermosa, y adoró allí a Jehová, mostrando que el fin de toda súplica cumplida es la alabanza a Dios. La entrega de Ana no es solo la de un hijo, ella entrega su corazón al Señor. Y porque entregó el corazón al Señor, el Señor le dio un hijo. Esta es la historia del nacimiento de Samuel en un tiempo de gran decadencia espiritual, en medio de una familia marcada por la tensión y el dolor, una mujer estéril provocada por su rival. Aquí se alza una fe sincera que clama a Dios con lágrimas. Ana hace un voto solemne, ofreciendo a su futuro hijo al servicio del Señor, y su oración es oída. Dios abre su matriz y ella da a luz a Samuel, a quien presenta con gratitud y devoción en el tabernáculo. Este capítulo muestra cómo incluso en tiempos oscuros Dios responde a los corazones humildes y prepara, mediante la fidelidad de una madre, al profeta que marcará una nueva etapa en la historia de la redención. El relato de Ana y el nacimiento de Samuel apuntan más allá de sí mismos, nos dirigen al Evangelio. Ana, una mujer estéril, afligida, incomprendida, burlada, clama al Señor con fe y Dios le da un hijo que será instrumento para restaurar la voz profética y el culto de Israel. Sin embargo, Samuel, aunque fiel y clave en la historia de la redención, es solo la sombra de uno mayor, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey. Ana ofreció a su hijo como cumplimiento de un voto, pero el Padre ofreció a su hijo como el cumplimiento de su promesa eterna. Samuel fue consagrado desde el vientre, Jesucristo desde la eternidad pasada. Samuel abrió un tiempo en la historia de Israel, Jesucristo
abrió el nuevo pacto con su sangre. Mientras Ana llevó a Samuel al tabernáculo, Dios envió a su hijo al mundo y lo dirigió a la cruz para que muriera como nuestro redentor. Y así como Ana adoró después de entregar lo que más amaba, nosotros también somos llamados a adorar con corazones rendidos a el amado del Padre. El verdadero cumplimiento de toda oración ya nos ha sido dado en Cristo Jesús. Él es la respuesta definitiva al clamor humano. Es el Hijo entregado. No es el hijo de una madre afligida. Es el Hijo que nos vino a salvar y restaurar nuestra relación con Dios. En Él encontramos todo el cumplimiento de lo que Ana vio parcialmente. El consuelo, la esperanza y la adoración que no termina. Comenzamos con un hogar marcado por el contraste, devoción y pecado, amor y rivalidad, lágrimas y devoción. En medio de una época donde los levitas se habían desviado y la cultura moldeaba incluso a los más piadosos, Elcana y Ana nos muestran que una fe no siempre es clara ni perfecta, pero sí sabe a quién buscar. Elcana subía a adorar con fidelidad, aunque atrapado en sus prácticas comunes pecaminosas. Ana sufría en silencio, incomprendida incluso por su esposo, ridiculizada por su rival. Pero ella no solo lloró, ella oró. No solo deseó un hijo, sino que lo ofreció. Y su aflicción no la paralizó, sino que la llevó al altar. Y entonces Dios escuchó, no porque sus palabras fueran muchas, porque parecía una borracha, sino porque su corazón era sincero. Ana había llegado al lugar correcto, la presencia de Dios en el tabernáculo. De esta manera Dios escucha al afligido cuando clama con fe, cuando le entrega todo, cuando reconoce que solo Él puede responder. Hermanos, es bueno que nadie nos entienda. Aun cuando otras personas han experimentado lo mismo que nosotros, nunca es idéntico al dolor que sentimos. Siempre es un dolor especial que solo Dios conoce y solo a Él podemos entregárselo por completo, porque solo Él puede sanar nuestro corazón. Este capítulo no es sobre un hijo que nace, sino un Dios que responde. No se trata del inicio de la vida de Samuel, sino del carácter de aquel que inclina su oído a los quebrantados. Y si Dios escuchó a Ana, también te puede escuchar a ti hoy. Porque en Cristo el verdadero y eterno intercesor, en Él tenemos acceso al mismo trono de la gracia. Así que ven, no seques tus lágrimas, busca a Dios, ora, porque cuando Dios escucha, siempre lo bendice. Amén. Señor, disculpa mi voz, perdona nuestros pecados. Solo a ti podemos entregarlo, Señor.